del Perú y del mundo. Buenos días, buenas noches. Encantados de estar con ustedes. Esto es, como todos los domingos, Rey con Barba, y vamos a tratar de analizar las principales noticias de la semana. Rey con Barba, voy a repetirlo una vez más, es el programa de opinión que combate la propaganda y la manipulación de los medios que, en lugar de informar, desinforman o que hacen campañas de tipo ideológico. Pero vamos a empezar hoy día con un meme. Un meme. No nos estamos burlando, pero la verdad que la originalidad de los peruanos genera risa, ¿no? Da risa. A ver, mírenlo. Es una torta que le han elaborado al famoso Harvey Julio Colchado. Muy original. Como lo han puesto a cuidar puentes, ese es el meme que le han sacado. A eso se le llama también karma, ¿no? Bueno, vayamos con el tema del paro nacional pasado y de los que vienen. Vamos a ver. Creo, esto en primer lugar, que todos estamos de acuerdo con el paro de los transportistas contra la extorsión y el sicariato. Por lo menos de las razones que tienen de protestar. Así es. Pero hay que decirle la verdad a la gente. Hay que decirle la verdad a los transportistas. Pueden hacer 20, 50 o 100 paros más e igual van a seguir las extorsiones y van a seguir los crímenes. Este es un tema en el que hay que armarse de paciencia y que pasa por fortalecer a la Policía Nacional con más presupuesto, tecnología y, por supuesto, inteligencia. Lo importante de este paro es que expresa el hartazgo, la indignación y la impotencia de millones de peruanos. Y esto es lo que debe de motivar tanto al gobierno como al Parlamento para entender que vivimos tiempos excepcionales que requiere medidas excepcionales. Si no se entiende esto, el camino de Haití es más o menos lo que nos espera, ¿no? Ahora, lo que es inadmisible de esta marcha es ver a Lagarto Vizcarra, a los activistas del Movadef y a los seguidores del golpista Castillo tratando de sacarle provecho a las legítimas protestas del pueblo. El solo hecho de que estos rufianes no hayan sido sacados a empellones de la marcha dice mucho de la confusión que existe en los dirigentes que han convocado a esta protesta. El día de hoy, viniendo para Huilas Televisión, Rafael, escuché al secretario nacional o subsecretario nacional en RPP de los transportistas y anunciaba, por supuesto, una huelga general, pero en el camino manifestó su deseo de que se vayan todos, que se cierre el Congreso, que se den nuevas elecciones, en fin. Ya es la prédica ideológica. Es prédica política. Y luego se mandó una verborrea sobre la Constitución y artículos del Código Penal que, por supuesto, no entendía nada. ¿Fue en RPP? Sí, en RPP. Y los periodistas... Mira tú, ahí ellos decían, por ejemplo... un ejemplo de lo que hacen los medios favoreciendo esas demagogias. Hay que derogar, decía el tipo, la ley, los artículos del Código Penal que criminalizan la protesta. Por ejemplo, ya no podemos obstruir carreteras, eso está mal, ya no podemos hacer marchas de ese tipo. Increíble. ¿No? Entonces, y el periodista no podía decirle que efectivamente ellos tienen derecho a organizarse y a marchar por donde se les dé la gana. Lo que no tienen derecho es a hacer uso de la violencia, lo que no tienen derecho es a quemar, ni destruir la propiedad pública y la propiedad privada. Esos son delitos, carreteras. Esos son delitos penados por el Código Penal. O sea, los periodistas no tienen la menor idea de lo que preguntan y frente a las respuestas disparatadas de un dirigente gremial elemental, no tienen cómo corregirlo, cómo ayudarlo a entender, sino al contrario, ¿no? Los empujan a que sigan en actitudes radicales, ¿no? Esto es penoso y absurdo en un medio de comunicación que en algún momento fue muy importante para el país, ¿no? Y yo añadiría, Pepe, las cosas que tú has dicho, que son evidentes, que no nos olvidemos, uno de los principales problemas que tenemos es que los fiscales y los jueces, especialmente los fiscales, liberan a delincuentes que muchos de ellos además han sido detenidos
en flagrancia de delito, o sea, cometiendo delante de todo el mundo el delito. Pero, y otros, aunque no sea flagrante, también los liberan y algunos, a los pocos, que finalmente los acusan ante el Poder Judicial, muchas veces también los jueces, por la razón que sea, incluyendo las coimas, los declaran inocentes y los sueltan. O les dan ventajas y una serie de gollerías. Entonces, el problema es, mejor dicho, impidamos que el problema llegue ahí. Si volvemos, felizmente lo ha anunciado, se ve que nos escucha. Al día siguiente que insistimos en eso, lo del Tribunal Militar Policial, lo del Fuero Militar Policial, al día siguiente o 2 días después de nuestro programa, esta semana, el presidente del Consejo de Ministros, Adrián Sen, dijo que el gobierno iba a presentar un proyecto de ley para que los policías y la Fuerza Armada fueran juzgados, como era antes, en el fuero militar por aquellos delitos que cometan en el ejercicio, supuestos delitos en el ejercicio de sus funciones. También Fernando Rospigliosi ha anunciado que está preparando un proyecto de ley en ese sentido. Lo que sí es claro es que es absolutamente urgente que eso se defina y que nuevamente el Congreso permita que los policías que son acusados por algún delito de función vayan al fuero militar y no y en el fuero civil, donde caen en manos de esos fiscales y de esos jueces. Bueno, también te han escuchado los de Fuerza Popular, que el día de ayer han sacado un comunicado donde fijan posición sobre varios temas importantes con respecto a la delincuencia y al crimen organizado y a la fragilidad jurídica para combatirlos. Primero, exigen al gobierno que en los próximos 20 días debe presentar una propuesta de reforma del sistema jurídico en su conjunto. Vaya, se animaron, ¿no? Este es un clamor nacional y tiene que ser resuelto por el Congreso, de ser posible, claro, de manera coordinada. Pero si esto fuese boicoteado o no fuera posible, ni modo. Hagan uso del poder que la Constitución les confiere, un úcase y asunto concluido. La reforma tiene que venir, ¿no? 2, la responsabilidad legal de policías y militares en el ejercicio de sus funciones será resuelta en el fuero militar y policial. Y se comprometen a luchar por esto. Vaya, muy bien. Y 3, ¿no? Denunciar parcialmente el Pacto de San José de Costa Rica. Nuevamente, vaya. Comienzan a entender, ¿no?, que si no nos salimos del Pacto de San José de Costa Rica, no es posible eludir el destino de Haití, ¿no? Y el premier, Gustavo Adrianzén, que tú acabas de citar, pide al Congreso celeridad en lo que se refiere a la ley de terrorismo urbano. Sobre este concepto, Rafael, hay debate, pero el terrorismo, como su propio nombre lo indica, ¿qué significa? Sembrar terror de forma sistemática y cada día terror y más terror para ocupar más territorio, robándonos nuestra soberanía y sumiendo a la gente en un temor que tiene que ser calificado de alguna manera. Lo de terrorismo urbano podría ser, ¿no? Esta tipificación, además, debería llevar a que las prisiones preliminares ya no sean pues de 7 a 15 días, sino en caso de delito flagrante sean de 45 días o de 60 días, ¿no? Eso es una. Y este marco jurídico estaría completo si los capturados por terrorismo urbano, lo que sea, fueran procesados en el fuero militar. Ahí sí tendríamos una solución rápida e inmediata. Para esto, claro, tenemos que salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para ello hay que denunciar el Pacto de San José de Costa Rica y luego regresar haciendo las reservas del caso, ¿no? Ahora, sí, Rafael, ¿me decías qué? No, que hay 2 puntos ahí que a mí no me parecen bien, Pepe. No hace falta esta ley que promociona el gobierno, que es una ley en el fondo demagógica. Lo explicó el otro día, el pasado domingo, aquí nuestro invitado, ¿quién era? Pacheco Mandujano. Alberto Pacheco Mandujano, exactamente. Luis. ¿No? O sea, no hacen falta más leyes. En concreto, esta es una ley de demagogia completa que la ha propuesto el Ministerio del Interior, un poco como para... y pide celeridad al Congreso, el presidente del Consejo de Ministros,
por pura demagogia, para echarle la culpa al Congreso de que no aprueban lo que deberían de aprobar y que por la culpa del Congreso no se combate adecuadamente a la delincuencia y sigue habiendo inseguridad ciudadana. No, señor, a mí no me convencen esas cosas. La ley de llamada de terrorismo urbano quiere condenar por cadena perpetua a los delincuentes. Ya existe esas leyes que condenan una serie de delitos que son equivalentes a estos a la pena perpetua. No se trata de eso. Y tampoco se trata, por ejemplo, de que tenemos que salirnos de la Corte para volver a hacer que los militares y policías, concretamente los policías, pasen al fuero militar en los supuestos delitos de fuero. Yo no estoy de acuerdo, Pepe, que los delincuentes, los civiles delincuentes, pasen al fuero militar. Ah, no, claro que no. ¿Cómo va a ser? ¿No? Si un policía mata a su esposa, que me decías, no, evidentemente tiene que ir al fuero común. No me has entendido. Los policías que cometan un delito que no puede constituir un delito de función, por ejemplo, que venden droga o ayudan al narcotráfico o esas cosas, o que matan al que le saca la vuelta con su esposa. Delincuentes comunes van al fuero civil. Por supuesto que el fuero común, eso por supuesto. Lo que aparentemente has leído es que los delincuentes capturados pasen, o sea, sean procesados en el fuero militar. En el fuero militar. No, señor. Los civiles no pueden ser procesados. Desnaturalizas ahí, sí, Pepe, y le das argumentos a los caviares para decir que tú tienes militarizado. Eso es parte del debate. Pero bueno, es lo que estamos haciendo, estamos debatiendo, Beto. Yo estoy partiendo de una situación absoluta de emergencia, donde necesitamos medidas de emergencias y dramáticas como esa, por ejemplo. Sí, pero no, es que incluso no las medidas de emergencia no tienen que ser demagógicas. Yo no descarto en ningún momento que se pueda volver incluso a los jueces sin rostro, porque la cosa cada día empeora, y empeora y va a seguir empeorando. Necesitamos cortar esto de un tajo. Por hacer caso a esas exageraciones demagógicas en el fondo, después sucede lo que sucedió. Es decir, por haber tomado algunas medidas supuestamente de emergencia, en lugar de tomar aquellas que legalmente y constitucionalmente sí se podían tomar y no tenían la posibilidad de ser objetadas por nadie, se toman medidas o se proponen medidas que son claramente inconstitucionales o claramente rechazables por el común de las personas y por común de los juristas. Y por tanto, si tomamos medidas, que yo estoy de acuerdo a tomar medidas excepcionales, pero siempre que esas medidas sean adecuadas con la Constitución y con la ley, porque si te zurras en la Constitución y en la ley y en el sentido común del Estado de Derecho, entonces después no solo las derogan, sino que declaran nulo lo que esas instituciones o esas personas declararon en base a que les habían otorgado ese poder en base a una cosa inconstitucional. A eso voy, Rafael, cuando hablo de medidas profundas y radicales. Tenemos que hacer una pausa constitucional, tenemos que hacer una pausa en todos los tratados internacionales que hemos firmado y que son una pausa constitucional adecuados. Dejamos de cumplir la Constitución por un tiempo. Una pausa en determinados temas, en determinados puntos, como tenemos que hacerlo también con los tratados. Fíjate, ahora voy con los tratados internacionales, con los convenios que nos impiden sancionar a los delincuentes como debe de ser. Necesitamos comenzar desde abajo, desde cero, en muchas instituciones, y eso implica una emergencia nacional. No sé cómo llamarle, no sé qué camino pueden encontrar, ¿no? Pero no es un golpe de Estado, es una medida excepcional. Los países que han logrado solucionar el drama, la tragedia de la delincuencia, han tomado medidas radicales y han puesto por encima de las libertades o de los derechos civiles, básicamente, la seguridad nacional de un país, ¿no? Entonces, a lo que voy, no sé cómo, pero deben de sentarse, reunirse, hacer un taller político, hacer lo que se llama un choque de ideas y salir con una propuesta, con una estrategia, porque por lo que yo veo es que no hay salida, no hay estrategia, no hay decisión política, no hay carácter, y siempre nos estamos fijando en cosas que no tienen que ver con la realidad y con la posición que el pueblo peruano le exige a sus autoridades, ¿no? Algo hay que hacer, ¿no? No sé cómo llamarle, no tengo las ideas yo tampoco tan claras, pero sí tengo algo que es una posición definitiva. Esto es con mano dura, esto es con medidas de emergencia. Y si en el camino tenemos que hacer, como dije antes, una pausa en determinadas normas,
pues hagámoslo. Lo importante es salir de este entrampamiento, ¿no? Ok, esa es tu posición. Ahora déjame decirlo esto. Una cosa es, la pausa que tú estás la palabra pausa que tú estás utilizando es evidentemente, hagamos un paréntesis. Por el momento, hagamos abstracción de que la Constitución dice esto y dejemos de cumplir la Constitución y tomemos una serie de medidas que algunos dirán que son inconstitucionales porque hay emergencia. No, señor, perdón, yo estoy de acuerdo con la mano firme, estoy de acuerdo con las decisiones políticas que se tienen que tomar, que estoy de acuerdo con que un gobierno tiene que gobernar, estoy de acuerdo con que no se puede permitir la cobardía de los congresistas ante la prensa y ante los caviares que los acusen. Estoy de acuerdo con todo eso y estoy de acuerdo con las medidas de emergencia, siempre que sean jurídicamente viables y, por supuesto, constitucionales. Incluso estoy de acuerdo en que eventualmente se modifique la Constitución, porque eso es lícito en algunas cosas. Por ejemplo, podría la Constitución, a pesar de los tratados internacionales, decir pena de muerte para determinados delitos, ¿no es cierto? Aparte de lo que dice. En eso estamos de acuerdo. Pero lo que no podemos dar la impresión, Pepe... Encontrar el camino constitucional para eso. Correcto. Lo que no puedes es plantear cosas que son evidentemente antijurídicas o eventualmente, o en el momento, inconstitucionales. Porque entonces lo que hacemos es darles, primero, claro, la radicalidad ante situaciones como la que vivimos queda bien popularmente y entonces estás justificando actitudes como la de Ismael Guzmán. No, todo está podrido, hay que destruirlas, o sea, o como la del loco Antauro, ¿no? No, yo voy a fusilar a los estos, o sea, me importa un pepino, ya declaró, me importa un pepino la Constitución y la ley, yo voy a fusilar. Entonces, hay peruanos que están sufriendo una injusticia y ven la crisis que dicen, sí, pues eso es lo que hay que hacer. No, señor, eso no hay que hacer. Hay países, muchos países, que han solucionado, y esa es la manera adecuada, han solucionado sus problemas de diferente índole con firmeza, con mano dura, con decisión política, ahora, pero constitucional. Ahora, en medicina, Rafael, ¿no? Todo comienza buscando la causa de una enfermedad. Una vez que los médicos tienen claro cuál es la causa de esa enfermedad, comienza el tratamiento. Política es igual, ¿no? Solo que aquí no necesitamos de ningún diagnóstico. Tenemos un cáncer maligno que día tras día se expande sobre el Perú. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el camino que nosotros podemos plantear desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo y el Congreso tienen todo el poder. Ellos pueden desarrollar estrategias que, sin salirse del marco de la Constitución, como dice Rafael Rey, pero estrategias duras y viables para acabar con la delincuencia, para darle un norte, una esperanza a la gente, ¿no? Un gobierno que gobierne, un gobierno que sepa que la autoridad es para ejercerse, un gobierno que efectivamente da muestras de honestidad, cosa que no da este gobierno, que da muestras de decisión política, que no da este gobierno, que da muestras de transparencia, que no da este gobierno, tendría el apoyo popular, que este gobierno, por supuesto, no tiene, porque no tiene todas esas condiciones de eso. Y entonces lo que tenemos que hacer es, evidentemente, seguir exigiendo que el gobierno actúe con transparencia, actúe con mano firme, actúe con decisión, en el fondo, que gobierne, para eso se le ha elegido. Como no lo van a hacer, tú mismo lo sabes y lo dices, bueno, pues esa es la consecuencia. Lo que no tenemos derecho es de decir otras cosas que salen del marco. Por último, yo no me voy a cansar de repetir que sin orden y respeto a la ley no tenemos absolutamente nada. No tiene ningún sentido hablar de nada. Orden y respeto a la ley es lo primero. Sin orden y respeto a la ley no hay inversiones, no hay trabajo, no hay cultura, no hay civilización, no hay nada. Un país donde las turbas imponen su ley al Estado, donde el Estado pierde dominio e imperio sobre el país, es un país que está destinado al desastre. Lo que yo exijo es una solución que comienza con una estrategia, y una estrategia solamente puede concretarse si se reúne la gente pensante del Poder Ejecutivo y del Parlamento para diagramar una salida. Totalmente de acuerdo. Todos los temas son secundarios. Si nosotros logramos conquistar el orden y el respeto a la ley, el Perú resurge como un ave fénix. Sí. Si le damos orden y tranquilidad, las empresas brotan como hongos por todo el Perú. Todo el problema se resume en orden y respeto a la ley. El asunto es
¿Cómo lo hacemos? Eso es lo que estoy exigiendo, ¿no? Está bien, bueno, perfecto. Oye, yo creo que estamos de acuerdo. Ahora, con las precisiones que he hecho. Pero hablando de los fiscales, ¿no? Los actuales fiscales, por lo menos bastantes fiscales, los de Lima Centro en concreto, han publicado un comunicado antes de ayer que felizmente ya lo desautorizó el fiscal de la Nación. Sí. Felizmente. Se ha hecho por primera vez. De inmediato los desautorizó. De inmediato los desautorizó. Porque pero estaban diciendo una barrabasada brutal. Sí, claro, en ese comunicado hay que explicarle para que vean el nivel de algunos fiscales, ¿no? Habían declarado que no iban a hacer cumplir, ni iban a ellos a cumplir con una serie de normas que el Congreso acaba de aprobar últimamente justamente para combatir el crimen organizado, para combatir la delincuencia, para mejorar la inseguridad ciudadana, o mejorar la seguridad ciudadana. Estos no solo liberan delincuentes, no solo están parcializados ideológicamente, no solo utilizan la Fiscalía para perseguir a sus adversarios ideológicos y políticos, no solo actúan abusivamente como en muchos casos. Ahora estos fiscales, por lo menos de los de Lima Centro firmantes de este último comunicado, felizmente desautorizado por el fiscal de la Nación, advierten que van a violar el Estado de Derecho, anuncian que no van a aplicar esas leyes que he mencionado para la lucha contra la delincuencia y el crimen. Y siguen el pésimo ejemplo, dicho sea de paso, del anuncio de bastantes jueces que cuando denunciamos aquí, también el domingo pasado y en el año 2021, con Alberto Pacheco Mandujano. Luis Pacheco Mandujano. Luis Alberto Pacheco Mandujano. Que 3 jueces, San Martín, Prado Saldarriaga y Ramos, ¿cómo se llama el Jurado Nacional de Elecciones? Salas. Salas Arenas, le habían declarado prescrito el delito de asesinato y de terrorismo y por tanto violación gravísima de derechos humanos a un juez de paz, a un pobre juez de paz, que era, por supuesto, civil, como todos los jueces de paz, y que por tanto el terrorismo que hacía y pretende seguir haciendo ataques generalizados y sistemáticos por razones ideológicas y políticas, que había victimado, o mejor dicho, asesinado, como ha hecho con muchos, a civiles, y en los que ellos, los perpetradores, sabían que formaban parte de ese sistema, de ese ataque sistemático y generalizado, y que sus víctimas eran civiles, son las 5 condiciones para el delito de lesa humanidad. Es decir, estos 3 jueces que mencioné, jueces supremos, además, desgraciadamente y vergonzosamente, declararon prescrito un delito que sí calificaba como de lesa humanidad, por supuesto no dijeron eso, ¿no? Y en cambio a los militares y policías que se enfrentaron al terrorismo y que tuvieron muchas veces que matar a terroristas que los estaban matando a ellos y a nosotros, a esos no, esos delitos, esos asesinatos, bueno, mejor dicho, esas muertes sí prescriben, ¿no? Son imprescriptibles. Y ahí están los marinos del frontón, ahí están un montón de generales o coroneles que están presos por 20 y tantos años y que siguen insistiendo estos sinvergüenzas. O procesados hace 40 años. Así es, o procesados y perseguidos hace 40 años. Es que realmente son indignos peruanos, realmente. Son verdaderamente indignos jueces e indignos peruanos. Yo no sé cómo calificarlo, Rafaela. Mira, ¿te acuerdas tú de esta frase inolvidable de Carlos Basombrío, en ese momento ministro del Interior con PPK? Él dijo, un policía, mira, fíjate la frase, un policía que mata a un delincuente se convierte en delincuente, ¿no? Fíjate tú. Así, tajante, ¿no? Un ministro del Interior que dice que si un policía actúa en cumplimiento de su deber y se tiene que enfrentar a un delincuente, por ejemplo, que está asaltando a una persona o que está robando, asaltando un banco o un pequeño restaurante, como está sucediendo constantemente, el ministro del Interior llama o califica él
que debe defender a la policía y el orden del país, califica de delincuente a ese policía, dice que se ha convertido en delincuente. ¿Qué le pasa a alguna gente? Según la Biblia, Caviar, a los delincuentes hay que tratarlos con cariño, con delicadeza y otros pormenores, ¿no? Y a los policías, nada. Yo creo que condenarlos. Yo creo que en el fondo de este buenismo, ¿no? Ahí se esconde un profundo desprecio hacia la Policía Nacional, ¿no? Estos exministros de desastrosa gestión, son los grandes culpables del debilitamiento del Ministerio del Interior y de la multiplicación del crimen en nuestro país. Ese Código Penal garantista del 2004, hecho bajo la influencia Caviar, como si el Perú fuese, pues, Suiza, ¿no? Alemania, ¿no? Sí. Es un desastre completo, ¿no? Y eso es culpa de ellos, ¿no? Y lo otro, como bien lo dice Fernando Rospigliosi, pueden hacerse todas las reformas que se quieran, pero si no se soluciona el tema de los jueces y fiscales que liberan delincuentes y persiguen a los policías y a los militares, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Por supuesto. Ese es el tema central de la lucha contra la delincuencia. Por eso es que ver si los transportistas lo entienden y dejan de ser brutos y dejan que los Caviares les tomen el pelo y les pongan la agenda, ¿no? Pero no es que sean brutos, para que no digan que Pepe Barra los llama brutos, es un lapsus lingüe, no es que sea, sino que tienen que profundizar, no se queden digamos, en la superficie. Hay que profundizar. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo no es que no actúe la policía. El problema de fondo es que como no hay apoyo económico, legal y sobre todo moral y político a la policía, muchas veces la policía, y ustedes tendrán, los transportistas también tienen parientes, estoy seguro, muchos de ellos policías. Pregúntenles para que vean que están, temerosos de que si ellos cumplen con su función de imponer el orden o de defender a un ciudadano o a un pequeño emprendimiento o a lo que fuera, resultan ellos los delincuentes, ellos los juzgados y maltratados y condenados injustamente. Entonces, como lo que has leído de las declaraciones del exministro, el vergonzosa declaración del exministro del Interior, ¿no? Hubo otro que te acuerdas. Perdón, termino con esto. Por eso, pero no te olvides de tu idea, para terminar con la mía. Por eso es que yo insisto, como el tema de los fiscales y de los jueces no va a ser solucionable rápido, porque necesitamos fiscales honestos, fiscales capaces, y jueces lo mismo. Los hay. No, claro que los hay. Bueno, hay que promoverlos a ellos. Es cuestión de promoverlos nada más. Claro, pero y sacar a los que están. Sí, pero quienes tienen que promoverlo, lamentablemente, son los que están arriba y que, por supuesto, no tienen esas condiciones. Pero bueno, a lo que iba. La manera de conseguir que no caigan en esas manos de fiscales y jueces es justamente hacer lo que siempre ha sido y lo que es en otros países. Los posibles delitos de función se juzgan en el fuero militar. Entonces, por lo menos sacamos a la policía y a la Fuerza Armada de la posibilidad de caer en manos de estos sinvergüenzas, por lo menos, mejor dicho, solo para los delitos de función, no para los delitos comunes de otro tipo. A ver, amigos, esta fue la pregunta que le hicimos a 6 personajes de la política peruana. Imagine usted que vivimos en un país extraño donde todas sus autoridades, presidentes, ministros, jueces, fiscales, etcétera, son elegidos por sorteo. Pues bien, usted ha ganado la presidencia por sorteo y el encargo es irrenunciable. En 2 minutos, ¿qué haría usted como presidente? Responden Fernando Rospigliosi, Jorge del Castillo, Antero Flores, Vitocho, Humberto Abanto y Natale Amprimo. A ver, veámoslo rápidamente. Escuchen. Doctor Antero, vamos a imaginar que vivimos un país extraño, raro, donde se eligen presidentes, ministros y fiscales, jueces y todo por sorteo. Y vamos a imaginar que a usted le ha sido elegido presidente de la República en la hora actual del país. ¿Qué haría usted como presidente? Primero rezar para que hagan otro sorteo. Y después, si así saliera, uno en el tema de seguridad ciudadana,
señalar estrategias para que se cumplan, para ir contra el delito y las organizaciones criminales. Y en el tema de gobernabilidad ligado a la economía, hacer todo lo necesario para simplificar los trámites para licencias, autorizaciones, permisos, para todo lo que signifique inversión, facilitar la inversión. Y adicionalmente, agarrar todas las obras que están inconclusas para, con dinero del Estado, terminarlas cuanto antes, porque es un crimen tener las obras públicas paralizadas. Esas son las 3 cosas que haría prioritariamente. Creo que lo primero que habría que hacer es acabar con la delincuencia violenta que está aterrorizando a la inmensa mayoría de peruanos. Para eso se requieren soluciones radicales. Hay que enfrentar a la delincuencia con energía y firmeza. Uno de los obstáculos principales para eso es el sistema judicial, que está totalmente podrido. Sistema judicial que libera delincuentes y encarcela policías y militares. El mundo al revés. Eso tiene que acabar, eso tiene que ser reorganizado. Y para eso se requieren soluciones radicales. No se puede jugar con las reglas de juego que permiten que precisamente eso esté ocurriendo. Hay que barrer con ese sistema judicial podrido, reorganizarlo completamente, empoderar a la policía y a las fuerzas del orden y combatir el crimen y la delincuencia violenta con toda la energía y firmeza que se necesita. Eso implica una serie de cosas, construir más cárceles, dotar a la policía de recursos, pero básicamente se necesita liderazgo de parte de quien esté en el gobierno. Y eso es lo que nos falta ahora y nos ha faltado en los últimos años. Rafael Rey, Pepe Barba y su producción me preguntan ¿qué haría yo si la presidencia de la República se ganara por sorteo y no por elecciones y me tocase a mí, en suerte, ganar la primera magistratura, particularmente en estas circunstancias que estamos viviendo? Lo he pensado mucho y aparte del infortunio que sería para ustedes y para mí, creo que lo primero que tendría que hacerse es constituir un equipo especial de policías capitaneado por Benedicto Jiménez Vaca y Marcos Miyashiro para que se dedique a construir un equipo o a reorganizar los equipos policiales destinados a identificar, ubicar y capturar a los cabecillas del crimen organizado, del auténtico crimen organizado en el Perú. Estoy seguro de que, como ocurrió con el caso de Sendero Luminoso, tendríamos resultados en menos de un semestre, que es otra de las cosas que habría que decirle a la gente, que no hay soluciones instantáneas. Mandaría a retirar cualquier proyecto que tenga que ver con incrementar penas que ya están bastante altas y procuraría una reforma judicial muy profunda, una reforma del Sistema Nacional de Justicia que haga que la Fiscalía y el Poder Judicial dejen de hacer política para que cumplan con la tarea que el constituyente les encargó. Es decir, en la Fiscalía, conducir desde el inicio la investigación del delito e impartir los mandatos correspondientes a la Policía Nacional, quien tiene que desarrollar las investigaciones de acuerdo al 166 de la Constitución. Y por otro lado, al Poder Judicial, para que no sea ni un Poder Judicial anti-impunidad, sino un Poder Judicial que cumple con su papel debidamente, aplicando la ley cuando toca, sin sesgos, pero con firmeza y con un sentido claramente democrático. Por otro lado, otra de las cosas que habría que hacer de inmediato es iniciar un proceso para cerrar el déficit fiscal, que va a traer serios problemas a los peruanos porque ya conocemos esta historia. Cuando el déficit fiscal se dispara, lo que ocurre es que el gobierno está gastando más de lo que gana. Y como el gobierno no tiene más dinero que el que sale de nuestros bolsillos, tenemos que evitar que se produzca esto. Y un último acto inmediato sería reformar el sistema, los niveles de gobierno nacional y regional y municipal, para que el gobierno nacional, con una oficina técnica y capaz,
pueda tomar aquellos proyectos o aquellos fondos destinados a desarrollar infraestructura en los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales que no se estén ejecutando para ponerlos en marcha cuando no lo hagan los gobiernos regionales o los gobiernos municipales. Creo que por allí tendríamos un buen punto de partida que nos colocaría en un gran 2025. Con un último cierre, es hacer una legislación que borre todas las ataduras que limitan el desarrollo de la actividad económica en el Perú. Fundar la Segunda República. La Segunda República. Tenemos que tener un nuevo Poder Judicial, un nuevo Ministerio Público, una nueva policía, una nueva seguridad social, nuevas pensiones, nuevas viviendas, infraestructuras, desarrollarlas, cerrar los déficits de Petroperú y otras empresas públicas, reformar el Parlamento, reformar las elecciones, el sistema electoral del Perú. En fin, todo hay que reformarlo. Hay que hacer una Segunda República desde cero. Solamente podría quedar en pie el Banco Central de Reserva. Todo el resto hay que refundarlo. Mira, yo lo primero que haría sería convocar a todos los partidos y vamos a ponernos de acuerdo en un punto: la seguridad de nuestra gente. Y para eso vamos a hacer una política de Estado de seguridad ciudadana que incluya primero la decisión del presidente de combatir el crimen a todo dar: inteligencia, tecnología, recursos, gente. Y ese acuerdo me lo firman todos, de forma tal que lo que empecemos conmigo pueda seguir también con los siguientes gobiernos. Y nosotros de esa manera derrotar a la delincuencia. Hoy día no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay decisión política y porque no hay una política pública. Si nosotros hacemos esto de manera continua y estable, estoy seguro que el pueblo peruano lo va a aplaudir. Mejores cárceles, policía más eficiente y todas las medidas que hemos indicado anteriormente. Un presidente en el Perú debería tener 3 o 4 ejes centrales sobre los cuales sustenta su política de gobierno. Y para llevar adelante esas políticas de Estado, convocar a las personas más capacitadas sobre el particular, sin importar si le hacen sombra o no hacen sombra. Aquí lo importante no es cuál es la imagen del presidente, sino cuál es la eficiencia y el éxito del gobierno. Y creo que ahí falla la señora Boluarte. Tú, Rafael. Bueno, a ver, muchas de las cosas que han afirmado estos entrevistados son correctas. Yo advierto, extraño, que lo siguiente: muchos señalan con precisión el qué es las cosas qué cosas habría que hacer, pero pocos señalan el cómo. Y entonces yo sostengo, por eso, por lo menos, porque hay muchas cosas y hay muchos cómos, pero uno práctico, repito e insisto, es el de decidir, y eso es cuestión del Congreso, que nuevamente los delitos de función sean juzgados, procesados y juzgados en el fuero militar policial, como es, repito, en todas las democracias del mundo. La policía y los fueros militares, en el cumplimiento de su función, no pueden seguir en manos de Poder Judicial Civil, y menos con el desastre que tenemos hoy día, como sean. En cuanto a Víctor Andrés García Belaúnde, refundar la República, ya pues, no soñemos, o sea, también, yo digo, ese es el discurso de demagógicos, digo yo, porque es que entiendo lo que quiere decir y está bien, es correcto, muchos de los puntos que han mencionado, pero no se trata pues de refundar la República. No, hay cosas buenas, muy buenas en el Perú y en la República Peruana. Pero bueno, ahora, también se ha dicho que convocar a personas capaces y honestas, por supuesto. Eso hay que exigírselo al gobierno, pero como sabemos, este gobierno, que no es ni capaz, ni honesto, ni tiene funcionarios, por lo menos en muchos lugares, que sean capaces y honestos, no van a convocarlos. Y por último, lo que quiero hacer ver es lo siguiente: que un gobierno malo convoque a gente preparada es una posibilidad, pero mucho mejor, y esa es solución de fondo, es que los peruanos sepamos elegir autoridades y a gobiernos que sí cumplan con esas condiciones.
Sí, el tema de fondo es que, como dice Rafael, ¿no? En el fondo, los peruanos tenemos la culpa de lo que está pasando. Exactamente. Siempre nos ponemos detrás de aquellos que son los mayores enemigos del pueblo. Llega un candidato que los adula, que les vende teoría barata, y entonces votan por él. La gente ya no vota por hechos ni por razones, ¿no? Vota básicamente por simpatías o antipatías, por fobias o por temores, y entonces cualquiera puede salir elegido, ¿no? Y eso es un drama, ¿no? Eso es un drama, porque cada 5 años la gente va con un rosario a votar, ¿no? Porque aquí, pues, como dice Aldo, puede salir, hasta el Pato Donald puede salir elegido presidente. Para mí, el tema fundamental se resume en 2 palabras, ¿ah? Orden y respeto a la ley. Si logramos conquistar el orden y el respeto a la ley, podemos conquistarlo todo. Y hay que elegir a gente que sea suficientemente honesta y capaz para conseguir eso. Y elegir a gente que efectivamente, ¿no? Que efectivamente esté rodeado de sentido común, sepa convocar a los mejores gobernantes. No es tan difícil, hay que convocar, hay que tener las ideas claras, economía de mercado. Los países que han escogido este camino han saltado del tercer al primer mundo en solo 20 años, ¿no? Nosotros podemos hacerlo. Las ideas claras es fundamental y rodearse de gente mejores que uno. De eso se trata. Así es. De eso se trata, ¿no? Y tener la valentía de ejercer la autoridad. Carácter, disciplina. Aunque lo denuncien a uno. Así es. Internacionalmente. Lo que quieran, ¿no? Bueno, Pepe, nos tenemos que ir a una pausa. Volvemos con un invitado.